Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de salud y calidad de vida. Muchas gracias por estar allí del otro lado y como hacemos en cada programa, arrancamos agradeciendo en primer lugar a todo el equipo de Unju TV y recuerden que salud y calidad de vida también lo van a poder escuchar en nuestro formato de podcast en la 92.9 y en Spotify. Síganos también a través de las redes Salud y Calidad de Vida. Agradecerle a La Martina Peluquería por este look tan lindo y el cuidado en el cabello. Agradecerle a Munina en el calzado y también a Nikita con este hermoso look. En las redes vamos a estar brindando todos los detalles. También a Mumis, multiespacio donde vas a encontrar todos los servicios para las uñas, pestañas y mucho más. Así que muchísimas gracias a ustedes por sumarse y acompañarnos. Nosotros en este programa vamos a abordar un tema muy importante que tiene que ver con la alimentación, pero la calidad de esa alimentación arrancando por cómo debemos manipular los alimentos. Por eso hoy le queremos dar la bienvenida al licenciado en bromatología y además es sommelier, Facundo Cruz, que es egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias, así que muy contentos de que sea de nuestra casa de la Universidad Nacional de Jujuy. ¿Cómo estás, Facundo? ¿Qué tal? Buen día. Bien, contento. Muchas gracias por estar aquí en Salud y Calidad de Vida y hoy arrancar con este tema que en nuestra provincia en particular, y bueno, nos pasa cuando viajamos, pero sobre todo estamos viendo en Jujuy que cada vez hay más en aumento, ¿no? La oferta de los productos de gastronomía, ¿no? En la calle. Sí, bien, bueno, es un tema bastante importante y de público conocimiento. Lo vemos a diario, digamos, el tema de la demanda que hay en los vendedores ambulantes de comidas rápidas. Bueno, también uno como persona que requiere, salir del trabajo, salir de la escuela, salir de la universidad, comer algo rápido y entrar a hacer otra también, actividad. Facu, ¿no? Los costos también, esa es otra cosa. Bueno, antes que nada, decirte o definirte un poco, contarte de lo que se considera nosotros como profesionales de los alimentos, la ley que rige en Argentina, lo que nosotros nos rige y nos da la autorización o lo que nos tenemos que basar, que es el Código Alimentario Argentino. Que nos define un alimento inocuo como aquella sustancia o mezcla de sustancias que tienen una determinación y una calidad química. Además, decirte que por ahí la gente confunde el tema de decir, bueno, tengo una cierta calidad de alimento o estoy comiendo una comida que cuenta con una cierta calidad cuando ingresa solamente por los ojos, es decir, la comida ingresa por los ojos, digamos. Claro. Tanto en lo apetecible como en lo que es la misma calidad, digamos. Pero en ese sentido hay que tener en cuenta cuando elegimos esos productos a ver cómo se hacen y cómo se manipulan, ¿no? Que hablabas recién del código. También hacemos referencia a que hay una normativa que los vendedores ambulantes, para que tengan calidad, tienen que tener un curso, ¿no? De esta manipulación de los alimentos que sea idónea y correcta. Sí, bien, eso más que nada tiene que ver un poco con lo que se rige primero en la provincia, digamos, y los controles que deben tener los vendedores y también pasa un poco por la empatía del vendedor, ¿no es cierto? Decir, bueno, voy a cuidar la salud de las personas. Y nosotros de la confianza que le consumimos, ¿no? Consumimos, tal cual. Bueno, hace rato te tocaba un poco de lo que te decía, de que la comida entra por los ojos, digamos. Pero ¿qué pasa? Existen microorganismos que no están a la vista, están a la vista de las personas, digamos. Que a partir de ahí surgen lo que son las enfermedades transmitidas por los alimentos, las ETAs, que vienen a partir de bacterias, de virus, que bueno, serían de público conocimiento las más comunes, ¿viste? Las que son la E. coli, sí. A partir de lo más común la carne molida, pero puede surgir a partir del agua, a partir de los vegetales, a partir de diferentes alimentos, digamos. Otra bacteria común, la que se nombra siempre la salmonela, digamos, la salmonelosis a partir del huevo, digamos, pero también es otra bacteria que puede estar presente en el intestino de los animales, en las verduras, en el agua.
Por eso hay que siempre se hace hincapié en lo que es el saneamiento, la desinfección, la buena limpieza de los alimentos. Más que nada cuando el alimento no tiene un proceso térmico, digamos. El proceso térmico, una cocción a una cierta temperatura, digamos. Claro. Que bien, lo recomendable es que esté bien cocido el alimento. Cuando se trata de un alimento que sí, que requiere un proceso térmico, sí. Por ejemplo, te cito un caso de los licuados, que muchos consumimos, que se venden en las calles, digamos. Eso no tiene un proceso térmico, digamos. Se utiliza leche, se utiliza banana. Y estamos muy expuestos en ese tipo de alimento que no requiere un proceso térmico, y más aún si lo consumimos en la calle, que no está a nosotros a la merced la limpieza, la desinfección, el y uso estos correcto serían los de más desinfectantes. riesgosos, porque como al tener una cocción, por ahí matamos estas bacterias, ¿no? Pero por lo que voy entendiendo, cuando no tiene ese proceso de cocción, ahí es como más riesgoso. Ahí es cuando nosotros estamos en riesgo, digamos, cuando no tiene un proceso térmico el alimento, la comida que consumimos, digamos. Siempre yo digo que las bacterias, que los virus presentes en las comidas se mueren a más de 110 grados centígrados. Es decir, si nosotros tenemos la certeza de que la persona que lo cocinó, digamos, vos me citaste, hoy de público conocimiento, muchos casos de las hamburguesas, digamos. Claro, sí, sobre todo en los ámbitos deportivos, y recordando algo que sucedió en nuestra provincia cuando fueron seleccionados de hockey a Salta y volvieron enfermos por una mala cocción en hamburguesas, ¿no? Tal cual. Bueno, lo que pasa con el tema de las hamburguesas y los alimentos que provienen o son derivados de las carnes molidas es que están más a riesgo de ese tipo de bacterias, de la E. coli, digamos, la 0157H7, que es la que nos causa la hemorragia, digamos, y bueno, y todos los síntomas ya que vienen. ¿Qué pasa? Que al ser un proceso donde está sometido, nosotros conocemos las carnicerías, bueno, el carnicero va a la mora de la carne y sale. Hay una cierta cantidad de esa bacteria, digamos, en la carne, por el solo hecho de que estuvo en el intestino del animal, de que es parte de todo el proceso, bueno, ya de faenado del animal. No es lo mismo que, bueno, por así te cito un ejemplo rápido, ¿qué pasa cuando comemos un bife? El carnicero va a cortar el bife, nosotros lo cocemos y comemos. La diferencia de la carne molida es que toda esa biota microbiana se esparció por la carne. Con eso hacemos la hamburguesa. La hamburguesa, ¿qué pasa? El punto de cocción, el del centro, es ahí donde por ahí no le llega la cantidad de grados centígrados, no mata la biota microbiana, es ahí donde se viraliza todo. Y ahí es donde nos enfermamos. Ahí es donde nos enfermamos, vienen síntomas como los más comunes de las ETAs, de la enfermedad transmitida por alimentos, son las náuseas, vómitos, dolor abdominal, fiebre, pues son infecciones. Bien. Eso siempre hay que tener en cuenta. Por ahí, no sé, viste que la gente también es mucho de automedicarse y todas esas cosas. Sí, totalmente. Bueno, no sé. Hacer la consulta al médico. Y pensar también de que si hemos consumido cierto tipo de alimento en la calle, bueno, sí, dale. Es muy común o muy frecuente o decir, sí, he consumido este tipo de alimentos, sí, eso que puede haber agarrado yo. Claro. Facundo, mientras hablabas, iba haciendo un recorrido por distintos lugares de nuestra ciudad, en nuestra provincia, y iba visualizando las tortillas, los carritos con el café, con el jugo de naranja, los licuados como vos mencionabas, las empanadas. Mira, ahí voy con frío y calor, ¿no? Y también los vendedores de sándwiches, ¿no? De quesos. Hay variedad de oferta en la calle. Hablamos de la conservación de esos alimentos también. ¿Qué tenemos que tener en cuenta y cuáles son los alimentos más riesgosos que nos pueden perjudicar si no están bien manipulados y conservados? Bien, a mi consideración, y bueno, a la consideración de las personas que nos encargamos de cuidar la salud de las personas mediante el consumo de alimentos, existen millones de microorganismos, bacterias, virus, como te dije hace un rato. Todos los alimentos son riesgosos si es que no llevan un cierto proceso, un cierto cuidado, digamos. Bien. Vos me citaste el sándwich de milanesa.
Bien, ¿qué se pasa? Qué rico. La milanesa se frita y por ahí si la persona que la cocinó, el vendedor ambulante que está en la esquina o el restaurante, reutilizó el aceite, por ejemplo, te cito Claro. eso, que es algo muy común, digamos, por tema de economía y de todo lo que es un tema aparte, digamos. La reutilización de ese aceite, el aceite tiene un determinado punto de humo, se llama, que bueno, por ahí utilizamos una vez el aceite nuevo, lo reutilizamos y si el aceite a 75 grados centígrados empieza a emitir humo, es un aceite que emite sustancia tóxica, digamos. Fritamos la milanesa ahí y ya está. Esa milanesa tiene acrilamidas, tiene polisacáridos que son tóxicos para nuestro organismo y bueno, Claro. ya tenemos ahí un punto crítico que pone en riesgo nuestra salud. Hablando del sándwich de milanesa, el sándwich de milanesa, ¿qué más tiene? Lechuga y tomate. Sí. Bien, la lechuga y tomate se consumen crudo, además, no se somete a un proceso térmico. Y hay que ver si está bien lavado. Eso es otro tema, digamos. Es importante que las personas de los carritos, del vendedor ambulante de la esquina de la casa, somete ese alimento a un buen proceso de desinfección, digamos, que requiere siempre, lo que yo digo, un buen caudal de agua primero para eliminar los agentes físicos que también contaminan los alimentos, la tierra y todo, el cabello. Sí. Luego de eso, someter a un proceso de desinfección con la lavandina, lo que nosotros conocemos como también hipoclorito de sodio. Sí. Yo siempre recomiendo que se sometan esos tipos de alimentos en una cantidad de agua con 5 gotas de lavandina, 5 minutos. Con eso ya nos aseguramos que matamos todo, digamos. Ahora, que el alimento licenciado, está desinfectado. El tema del agua que mencionabas también, que sea agua potable. Agua corriente. potable, sí. Tenemos la garantía de que el agua potable, la que sale del grifo de la casa, es un agua que está también sometida a análisis químico, microbiológico y físicos, que es un agua de calidad. Uh-huh. Bueno, ahí ya tenemos la certeza de que, o la garantía Sí. de que el agua está cuidada, digamos. Por ahí cuando no tenemos, porque puede pasar porque no solo estamos hablando de nuestra provincia o de la capital de la provincia, sino que son en los diferentes pueblos donde Exacto. tienen agua de pozo y es, bueno, hay ese otro tema delicado que bueno, el agua, aparte de lo que puede tener los microorganismos, también tienen contaminantes físicos como minerales, digamos. Uh-huh. Te iba a tocar así un poco el tema del arsénico, que se ve mucho en los pueblos del norte. Bueno, la gente también ingiere alimentos en el norte. El arsénico es un tema un poco más delicado porque es un mineral tóxico a ciertas dosis, a cierta cantidad de dosis, que no se elimina hirviendo el agua. Eso también sería bueno hacer un poco de hincapié a la población, que no todo eliminamos poniendo a hervir el agua, como dice. Se Porque eliminan los patógenos. Sí, perdón. Pero el mineral que tiene una... a ver, ¿cómo te explico para que la gente lo entienda? Uh-huh. Bueno, a ver, el Sí, arsénico... porque es típico que te dicen, no, yo tomo agua del caño hervida también. Hervida, bien. Pasa esto mucho en el norte, donde el agua por ahí no es potable, Uh-huh. y la gente se maneja con el tema del agua de pozo. El arsénico pasa, o se vuelve más poderoso, por así decirte, para que entendamos, Sí. cuando lo hacemos hervir. Es decir, que estamos haciendo hervir, no estamos empeorando, digamos. Bueno, ese otro tema que sería bueno también contarle un poco a la gente, que no se elimina todo hirviendo el agua, digamos. Son diferentes temas que uno puede ir desmenuzando. Claro. Y sería muy largo esto, Uh-huh. pero son los Hay que temas tener en puntuales, cuenta, digamos, sí. que como para decirle a la población, bueno, sí, está bueno que el agua potable se hierva para más servir a nosotros, pero también a la gente que no tiene acceso a ese tipo de agua, decirle, cuidado que si hace hervir esta agua, estás haciendo más power o más potente un potencial para la salud, digamos, como el arsénico o como el flúor también, uh-huh. que está muy presente en el tema del norte, el agua del norte, agua de pozo, esas cosas. Y volviendo, licenciado, a la conservación de los alimentos, el tema de lo que hacemos en casa también, cuando congelamos algún alimento porque lo encontramos barato o a precio en el súper, y digo, bueno, a ver, lo compro, lo congelo, y algunas personas lavan la carne, el pollo, los huevos,
y después lo tengo que descongelar para comer. ¿Qué tengo que tener en cuenta y los cuidados para eso? Bien, cuando uno congela primero un tipo de alimento, es bueno que cuando lo descongela, lo ingiera, lo coma y no lo vuelva a congelar. Que Bien. por ahí el error que cometemos, que si compramos una cierta cantidad, descongelamos todo, sacamos un poco y lo volvemos a congelar. No, porque existen un tipo de bacterias que son termorresistentes, se dicen. Es decir, cuando la congelamos es como que la ponemos a dormir, digamos, no la matamos, están ahí como dormidas. Descongelamos y como que se despiertan, digamos, o sea que no hay, como te dije, son termorresistentes, resisten Claro. el frío, están dormidas, si bien no se multiplica esa colonia, esa biota microbiana, están ahí, digamos, están presentes. Descongelamos, como que la despertamos. Bueno, si volvemos a congelar, ¿qué pasa cuando descongelamos? Esa agua que desprende la carne, por ejemplo, esparce toda y ya contaminamos el alimento. Al volver a congelar, lo descongelamos de nuevo y entonces vamos a tener una carne más contaminada, si hablamos de carnes, digamos. Bien. Entonces es aconsejable, si congelamos un tipo de alimento, descongelamos y lo consumimos en el momento. ¿Hay alguna recomendación para el descongelar con microondas, al aire? Sí, al yo tiempo, siempre digamos? aconsejo que se descongele al ambiente, a la temperatura ambiente, que no utilicemos ni microondas o por ahí la gente lo expone al sol para que se descongele más rápido. No, yo prefiero aconsejo incluso que se ponga en un tupper con tapa y se vaya descongelando a temperatura ambiente. Eso Bien. también es una buena pauta para evitar lo que son las contaminaciones cruzadas en la cocina de las casas, que bueno, también cometemos mucho ese error, ¿no? De por ahí estar apurado, cocinar rápido, descongelar, y en la misma tabla que estamos descongelando la carne, usamos para por ahí picar otro tipo de alimento. Qué sé yo, descongelamos la carne en la tabla. Bueno, la descongelé, como estoy apurado, agarro el tomate, la cebolla, picamos y ahí, en esa misma tabla donde está ya la biota microbiana, ya la pasó a la lechuga, a la verdura. Y eso es lo que es la contaminación cruzada. Eso es lo que sucede, lo que cometemos mucho el error, digamos, de hacerlo. Personas de riesgo que pueden tener más consecuencias cuando cometemos estos errores de la contaminación cruzada, niños, embarazadas, adultos mayores, todos en general, pero por ahí que pueden ser más perjudicados, ¿no? Los efectos que tienen. Sí, sinceramente todos somos personas de riesgo ante este tipo de enfermedad o de intoxicación o de infección. Eso va a depender mucho, yo siempre digo, del sistema inmunológico de cada uno, digamos, claro, de qué tan preparados estemos para estos tipos de, no solo virus y bacterias, sino este tipo de infecciones. Siempre hacemos hincapié en la salud de los adultos mayores, porque son los que llegan ya a una cierta edad con el sistema inmunológico un poco ya decaído. Claro. Los mismos que los niños están por ahí creando anticuerpos y son la población de riesgo, digamos, ante esto y ante a todas las enfermedades que ya conocemos, digamos. Licenciado, por favor, le pido que volvamos a la contaminación cruzada, que le dé ejemplos de qué es lo que debemos hacer de manera correcta en la cocina en el momento de cocinar. Sabemos que estamos apurados, que ya tenemos que volver a salir, pero bueno, para que demos esas recomendaciones. Bien, la recomendación siempre, primero comienza en la heladera de la casa, ¿no es cierto? Todo alimento que esté abierto de su envase o todo tipo de carne que esté en la heladera siempre con un tupper con tapa. De ahí comienza. Si todo tiene tapa, imaginemos nosotros abrimos ese vientito, que por eso te decía yo, los microorganismos no se ven, no están a la altura de los ojos. Todo se va contaminando en la heladera, entonces todo con tapa, principalmente. Segundo, cuando vamos cocinando, es lavar los utensilios, o si no queremos por ahí lavar, desinfectar los utensilios de cocina que vamos utilizando, es tener para cada cosa. Si tengo un cuchillo, que sea para la carne, otro cuchillo para la verdura, otro utensilio así. Digamos, ir separando para cada cosa que estamos haciendo, digamos, para evitar, pues yo corto con el mismo cuchillo de la carne. La lechuga, ahí se produce una contaminación cruzada, ahí se cruzan los microorganismos y toda la bacteria que ya conocemos. Bueno, ese tipo de recomendaciones y el error que más, las tablas que más conocemos. Sí, la tabla que te cité hace un rato, digamos, por ahí con la misma tabla que picamos, donde descongelamos la carne, o donde picamos la carne,
no la enjuagamos, no la lavamos y picamos las verduras. Claro. Y ahí se contamina y bueno, como por ahí las verduras no se someten a un proceso térmico, si hablamos de ensalada o algún tipo de alimento, ahí nos sometemos nosotros y estamos en riesgo a contraer ese tipo de enfermedades, digamos. Hablábamos acerca de la confianza en los vendedores ambulantes, recomendaciones, porque vos tenías razón en lo que decís. Muchas veces los estudiantes están en la calle, ya tienen clase en un ratito y tienen que almorzar, comerse un sándwich, el mismo trabajador, ¿no?, de un lado al otro, y no volvés a casa para poder alimentarte. Entonces, ¿qué les recomendás para que tengan en cuenta del lugar donde van a comprar en la calle, ¿no? Los carritos, que consulten, que pregunten. Bien, la recomendación primero para el vendedor que nos está escuchando, para los verduleros del barrio, es que sea empático. Para mí comienza todo en la empatía, en el cuidar al prójimo, digamos. Porque una cosa, otro error que te voy a sacar un poco del tema que me acabas de preguntar, es, veo que por ahí nosotros vamos a la verdulería y el verdulero me dice, sí, toma, llevaste esta papa un poco más barata, que por ahí tiene un golpecito o algo. Nosotros vemos que está ahí, que hacemos, cortamos y esto no tiene a la vista de nosotros nada, digamos. Por así decirte, no tiene ese golpe, ese rascuño o por ahí esa mancha y la consumimos. Pero una vez que la capa de esa papa, del tomate o de la naranja se rompió, ya el alimento se expuso, digamos, a los microorganismos. Entonces, bueno. Y ahora que estamos en época de mandarinas se observa eso, que ya se pudrió. O sea que esa mandarina hay que descartarla. Hay que descartar todo ese tipo. Bueno, al vendedor ambulante eso, digamos. Seamos un poco empáticos, compremos un poco de verdura, las frutas que sean de calidad, que evitemos utilizar todo este tipo para cuidar a la población. Y a la gente que la consume, que la compra, que cuando vaya a un carrito, a un puesto de comida, primero que tenga en cuenta si tiene agua potable, si tiene agua de red. Si no tiene agua de red, yo lo que recomiendo siempre es el alcohol, el que vino con el tema de esto de la pandemia, el COVID. Sí. Por ahí uno como vendedor no tiene acceso a una cantidad de agua potable, a un caudal. Yo observo que por ahí tienen los bidones y que ese bidón esté higienizado y sea agua potable, ¿no? Bien, es una buena alternativa, digamos, incluso la gente que inspecciona todos estos tipos de lugares, de lugares donde se venden, es la alternativa que le brindan, digamos, al vendedor, que está bueno, que sí está higienizado, que está limpio, digamos, para lavar en el momento la verdura y todo eso. Y el alcohol en gel para las manos, eso es lo que yo recomiendo siempre, digamos. Vamos al baño, vamos al kiosco, que tengan un alcohol en gel, digamos, porque nosotros utilizando alcohol en gel estamos evitando mucho de todo esto que ya venimos hablando hace un rato, digamos. Así que recomendarle eso a la gente. Tanto el que consume, lavado de las manos antes de comer, y el vendedor que está ahí manipulando, porque también el mismo que cocina es el que recibe el dinero para cobrar, ¿no?, el alimento. Cual. Y lo que también otro punto crítico por ahí es la vestimenta, que el vendedor tenga por ahí una gorra, una cofia para evitar la contaminación física también del alimento, el tema de las uñas, que tenga las uñas cortadas, porque también es un foco de infección, el tema de las uñas de las manos, porque nosotros preparamos los alimentos con las manos. Claro. Otro tema por ahí si se puede, que por ahí nadie lo está usando de vuelta, el barbijo, digamos, al vendedor que utilice barbijo, digamos, porque es otro foco de infección, lo que es la saliva y todas esas cosas. El tema de, algo muy común en la provincia, el tema de la gente que masca la hoja de coca, sí, digamos. que está coqueando. Bueno, y que también por ahí está manipulando y esas cosas. También recomendar eso, digamos, que al momento de trabajar y al momento de nosotros de elegir consumir en algún lugar, que tengamos en cuenta todo eso. Bueno, que el vendedor esté mínimamente higiénico, que utilice barbijo, cofia, gorra, alcohol en gel, si es posible guantes. El guante para mí es un tema muy delicado, porque son los guantes para mí, si tenés una buena cantidad, es importante, como en los hospitales que va son descartables, digamos. Sí. Pero aquel que utiliza el mismo guante a cada rato, yo no soy partidario de eso porque es otro foco de contaminación cruzada, digamos. Prefiero que lo haga con la mano y que tenga un alcohol en gel que a cada rato esté con el alcohol en gel. Licenciado, yo sé que antes de egresar se hacen las prácticas y en la actualidad estuviste seguramente trabajando con mucha experiencia. ¿Qué recomendaciones le das
a la gente a la hora de consumir, ya para irnos despidiendo, que tengan en cuenta puntualmente? Ya hablábamos acerca de los cuidados en los vendedores, pero también para el uso en la casa, ¿no? Para evitar estas enfermedades de transmisión, ¿no?, alimentarias en todas las edades. Bien, como te decía al principio, que los alimentos entran por los ojos. Sí. Bien, si es que tenemos un buen sentido de la vista, primero verificar eso, digamos, porque a veces también viste que está el sanguchito que por ahí tiene un pan un poco verde, todo eso, evitar desde el principio consumir todo ese tipo de alimentos. Otra cosa, como te decía, el tema de la empatía, digamos, de que el vendedor, que cuidemos a la sociedad, cuidemos a la gente que va a consumir nuestros productos, saber elegir del momento de la manipulación de la persona, digamos, como te decía, prestar atención en la uña, en el tema de la higiene. Y si es que tenemos la posibilidad, y aquí caemos un poco en lo que es las personas que se dedican a esto, de nosotros mismos producir nuestro alimento, de nosotros mismos cocinarlo, estaría mejor, porque nosotros mismos estamos garantizando nuestra salud, digamos. Exacto. O si no, qué sé yo, llevarnos, preparar una noche antes en un tapercito, algo, estaría bueno, porque lamentablemente estamos viviendo en una sociedad donde juega mucho el tema de la economía y esas cosas. O también hay enfermedades como la celiaquía, ¿no?, que se requiere la elaboración propia muchas veces de estos alimentos, ¿no? Sí, el tema de la celiaquía es un tema también aparte y delicado. Como te digo, la economía juega mucho en todo este tema. Y lamentablemente el tipo de persona que tiene esa patología no puede elegir mucho, ¿no? Que tiene un solo lugar capaz que es Jujuy para ir y comprar, si es que ellos mismos no tienen que producir su alimento, digamos. La recomendación, la que te digo siempre, pasa más que nada por la higiene personal de uno y por la empatía, digamos, el momento de elegir y de saber desinfectar los alimentos. Es solo eso, tratar de elegir alimentos que tengan un proceso térmico que nos está garantizando de que algo murió. Como te decía al principio, si no nos garantiza que murió toda esa biota microbiana que por ahí se les puede pasar a las personas que elaboran, bueno, estoy eligiendo un alimento que tiene un proceso térmico, estoy garantizando algo bueno, digamos. Queremos confiar que sea todo, digamos. Las fechas de vencimiento, por ejemplo, ¿no? Que la fecha de vencimiento, tal cual que nosotros nos vemos, tampoco eso cuando vamos a elegir ya un producto elaborado, digamos. Todo eso juega un papel importante al momento de consumir. Es decir, tampoco es llevar miedo a la población con esto, ¿no es cierto? Pero sí un foco de atención al momento de elegir, al momento de preparar, al momento de desinfectar, de consumir. Bueno, eso. Bueno, muchísimas gracias por tu visita. Te esperamos nuevamente en Salud y Calidad de Vida. Muchas gracias por haberte sumado con un tema tan importante que es esto, ¿no? La manipulación de los alimentos, tanto en nuestro hogar como a la hora de elegir en los diferentes lugares, ambulantes y no ambulantes. Bien, a predisposición siempre de lo que es la UNJU y todo este tipo de temas que ayudan a la población con la salud y, como dice el programa, salud, la calidad de vida. Muchas gracias. Le agradezco por la invitación. Le agradecemos al licenciado en bromatología y sommelier Facundo Maximiliano Cruz. Seguramente pronto lo tenemos para hablar acerca de los vinos, también, ¿por qué no? Y, por supuesto, a ustedes las recomendaciones de siempre, ¿no? A cuidarnos, en este caso hablando de la manipulación de los alimentos, mirar el entorno. Sabemos que consumimos en la calle. Yo me voy imaginando y ya voy saboreando una tortilla de jamón y queso y bueno, ver, ¿no? Como decía el licenciado, cómo están las personas que están vendiendo y ofreciendo este producto, la calidad, lo inocuo, ¿no? Y que sea todo de manera higiénica. Voy recorriendo el Parque San Martín y encontrás de todo, además de los cafés a primera hora de la mañana, el api con buñuelo. Bueno, la verdad que tenemos diferentes ofertas y nosotros accedemos a estas, así que hay que mirar ese entorno y cuidarnos nosotros. Pero lo primero, el lavado de las manos.
de nosotros parte también cuidarnos, cuidar nuestra salud. Vamos al baño, nos lavamos las manos, antes de ir a cocinar también, no girar en esto de la rapidez y juntar los elementos, cortar con el mismo cuchillo, la misma tabla. Así que bueno, todas las recomendaciones te las dio el licenciado y nosotros las vamos a estar reiterando constantemente en salud y calidad de vida. Muchas gracias, nos reencontramos el próximo programa.